Bueno, primero que todo, muchas gracias. Me encanta estar acá, volver por la tierrita, poder hablar de lo que he aprendido pues, en la evolución de mi carrera en Bungie y en la industria de los videojuegos. Espero pues, que la charla les deje algunas enseñanzas. Y la primera enseñanza, aprender a manejar el clicker. Se apagó. Está corriendo. Sácame un segundo. Bueno, empiezo la charla con unas advertencias. La primera, que la experiencia que les voy a contar, la experiencia mía, son cientos de personas que trabajan en Bungie, entonces tenés como que una perspectiva diferente de cada persona. Lo otro que me disculpo de antemano porque pues ya llegué al punto en que me descacho mucho hablando español, se me olvidan ciertas palabras, entonces ya llegó al punto que no hablo bien ni español, se me olvida el inglés, entonces que enredo tan berraco, si me disculpo de antemano, si se me sale alguna palabra en inglés o que la tengamos que traducir. Bueno, vamos a hablar un poquito de mi historia, después hablamos un poquito de la evolución y al final, si tienen algún tipo de preguntita, espero poderla contestar. La meta mía con esta charla es si solamente aprendes una o dos cosas de esta lista y la puedes aplicar en tu trabajo, o en tu futuro, o en el juego que estás haciendo, o en tu compañía, yo creo pues que sería algo muy beneficioso. Las lecciones de las que vamos a hablar hoy, la primera es entender la ventaja competitiva de tu juego. Es algo que yo creo que en la industria, más que todo en la industria independiente, es algo que no pensamos mucho. Y en Bungie nos demoramos mucho tiempo para llegar a poder articular como que qué era lo que teníamos nosotros en los juegos que hacía los juegos de Bungie únicos. Vamos a hablar un poquito de la cultura de la compañía. Esto también aplica a grupos de trabajo, grupos de desarrollo. El enfoque en la diversidad y cómo cambia el diseño del juego, cómo cambia la dinámica de trabajo y cómo puedes hacer un mejor juego si te enfocas en la diversidad. Vamos a trabajar un poquito de cómo la industria está cambiando ahora en esta cuestión de que los juegos ya son como un servicio. ¿No? Antes era uno lanzaba un juego y la gente jugaba por un mes, 2 meses y ya tenías que esperar 2 años para lanzar el siguiente. Y ahora la industria se está moviendo en una dirección distinta, en que los juegos se están convirtiendo en un hobby de día a día y que tenés que seguir creando contenido para mantener a los jugadores enganchados. Y vamos a hablar un poquito de la globalización. O sea, estamos ahora tal vez en el mejor punto de tener acceso a otros mercados, y cuando estás diseñando tu juego, si querés tener acceso a jugadores que no podías pensar antes, o sea, Asia o Rusia, tenés que empezar un poquito más en esos mercados para que tu juego se globalice. Bueno, como saben, yo soy colombiano, soy de Medellín, yo me fui hace como 20 años de Colombia, vivo en Seattle. Soy ingeniero de sistemas, también estudié administración de empresas en Estados Unidos, y pues lo que me llevó a mí a los juegos, pues soy un gamer, Street Fighter, Destiny, la pasión pues por los jueguitos. Cuando empecé fue en verdad el Nintendo original que me enamoró pues de la industria y como ese reto de la imaginación, de poder ver que alguien pensaba en algo y lo podías traducir a un juego, que metías un cartucho y que podías jugar por varias horas. O sea, siempre me llamó mucho la atención. O sea, no solo la parte de la diversión, sino como que cómo puedes hacer algo así. Entonces, cuando yo tenía 14, 15 años, yo tenía 2 metas en la vida. Yo decía, o quiero hacer juegos o jugar básquetbol profesional. Yo decía, no, yo quiero que algún día, ya en una foto así, pero que no sea Michael Jordan, sino que sea yo. Y bueno, hubo unos retos muy únicos. Ahí este es un amigo mío del trabajo, él jugó baloncesto en la universidad, y ahí fue pues que yo me di cuenta que la diferencia de estatura iba a ser un
un reto muy grande, entonces me dediqué más bien a los juegos. Estoy en la Universidad Internacional de la Florida, también tengo un máster en DigiPen y un máster en Administración de Empresas en la Universidad de Washington. Un poquito de mi biografía. Yo trabajé 2 años en Microsoft, 1 año en Electronic Arts, llevo casi, yo creo, 15 años ya en Bungie. Tengo experiencia de desarrollo en varias partes, herramientas de trabajo, la parte gráfica, trabajé en la parte gráfica de Halo 3, plataforma, infraestructura, entender la parte de bajo nivel de todas las máquinas y consolas que hay disponibles. Y ya en los últimos 5 años me dediqué más a la tecnología en línea. Mi trabajo es, el título es director de servicios de infraestructura, pero en verdad lo que significa es que soy responsable por la tecnología que está detrás de la parte en línea de Destiny como juego y la tecnología que creamos internamente para poder crear el juego. O sea, todo lo que tiene que ver con tener 200, 300 artistas creando contenido, cómo convertir ese contenido en algo que puedes lanzar y poner en un disco o puedes bajar digitalmente. También me dediqué un poquito el último año a trabajar mucho en la parte de desarrollo de negocios para Asia y les cuento un poquito más de eso ahorita. Entonces vamos a hablar ahora de Bungie. Bungie fue fundada en 1991 por 2 amigos que querían hacer juegos. La historia no es distinta a la historia que escuchas prácticamente en todas partes de los independientes que he conocido acá. Dicen, no, queremos hacer jueguitos, empiezan a hacer juegos y les empieza a ir bien por varias razones, muchas veces es suerte, muchas veces es talento, muchas veces es timing, o sea, es la combinación de varias cosas. La compañía fue comprada por Microsoft en el año 2000, se convierte de nuevo en una compañía independiente en el 2007, esto nunca había pasado para ninguna compañía que había sido adquirida por Microsoft. Esta es la primera vez que una compañía se vuelve independiente por sus propios medios, o sea, que no la compraron externamente ni nada. Y Bungie hizo muchos juegos, pero ya pues en los últimos 10, 15 años los más conocidos fueron la franquicia de Halo, la franquicia de Destiny. Bungie ya no hace Halo, Microsoft hace Halo, y nosotros nos dedicamos ya a hacer Destiny. Entonces en el 2007, cuando nos separamos, las dos franquicias tomaron cursos distintos. Este es el primer juego que hizo Bungie, lo hicieron en el 91, se llamaba Operation Desert Storm. Como pueden ver, o sea, no tiene un alto nivel gráfico ni nada, era más como un proyecto de pasión de Alex y Jason. Pero ellos empezaron a encontrar un poquito más su ritmo de qué es lo que querían hacer y lanzan Minotaur. Este es un juego en el que ya empiezan ellos a explorar un poquito la parte del juego en primera persona, o sea, del first person shooter, y empiezan a aprender cómo manejar de tecnología, que en esos años, en los 90s, o sea, crear tecnología 3D era muy difícil. Después empiezan con los juegos de Marathon, y ahí es donde empiezan ellos ya como que a mejorar la forma en la que crean esa experiencia 3D de first person shooter. Siempre se enfocaban en historias distintas. En el caso de Marathon, o sea, jugabas como un oficial de seguridad que lo que querías hacer era parar una invasión extraterrestre. También empezás a ver acá en Marathon un poquito más de esa obsesión con el espacio, con el sistema solar, con la vida alienígena, que se convierte en un patrón constante en todos los juegos que desarrollamos después. Esta es una de las fotos del gameplay de Marathon. De ellos Bungie empieza a cambiar, empieza a pensar un poquito en juegos de estrategia y lanza la serie de Myth en el 97 y en el 98. Un juego de estrategia muy único que pudo llegar a un mercado nicho que en verdad estaba buscando este tipo de juego. También el desarrollo de Myth creo uno de los retos más grandes que tuvo Bungie como compañía, porque era una compañía tan joven, que tenía tan pocos recursos, no hacían pruebas muy sofisticadas en cuestión de validación. Entonces uno de los problemas que tuvieron fue que se dieron cuenta, después de tener todos los discos listos en los camiones, se dieron cuenta que si desinstalabas el juego, te borraba todo el disco duro. Entonces,
Este error casi lleva a la compañía a la quiebra, porque en ese tiempo no, o sea, no podías hacer un parche digital, no podías hacer nada. O sea, te tocaba ir a los camiones, sacar todas las copias de MED y poner discos nuevos. Y la ejecución de esa corrección le costó a Bungie todo lo que se ganó en Myth 2. Entonces, un error que casi lleva a la compañía a bancarrota. También empieza Bungie a diversificarse un poquito, crea la franquicia de Oni, y es un juego en tercera persona. En este momento Bungie se divide en dos oficinas distintas, una oficina en San Francisco y una oficina en Chicago. Y la idea era mucho enfocarse en esa mezcla entre disparar y combate mano a mano. Entonces fue un juego muy único, muy bien recibido, pero también por ese tiempo es cuando Bungie se quiere ya enfocar más en Halo. Entonces las oficinas se unen y son adquiridos por Microsoft, y ya el juego que quieren, el juego que terminamos haciendo era Halo. Lo curioso es que el Halo que ustedes conocieron, esa no fue la idea original. La idea original de Halo era que existían varias islas y el jugador iba de isla en isla matando aliens. O sea, no era un juego en sí muy interesante, pero tenía la mecánica del jugador y la mecánica de los vehículos era muy única. Entonces de ahí fue que empezaron a recibir mucha atención, porque a pesar de que el juego no era interesante, se veía que tenían algo distinto a todos los otros juegos que estaban en el mercado en ese momento. Fue tanta la atención que Steve Jobs decidió que era el juego que iba a lanzar a Apple en ese tiempo, en el 99, como una nueva plataforma de juegos. Entonces en el 99 se presentó Halo como un nuevo juego solo para Apple en Macworld. Lo que no sabían que iba a pasar era que 3 meses después la compañía iba a ser adquirida por Microsoft, y de ahí la historia cambió completamente. Entonces trabajamos en la franquicia de Halo del 2001 al 2010. El último juego de Halo que hicimos fue Halo Reach. También fue pues cuando empezamos a encontrar mucho éxito, mucha atención, muchos medios. Empezamos a encontrar pues como esa audiencia global, y ahí empieza el crecimiento exponencial de la compañía. Cuando estamos trabajando en Halo 1 éramos más o menos 40 personas. Al final de Halo Reach éramos más o menos 150. Y empezamos también como a madurar un poquito más como compañía. O sea, el desarrollo de Halo fue muy caótico porque no teníamos procesos de producción, no teníamos procesos de verificación. Entonces empezamos a crear algo un poquito más estructurado. Entonces teníamos ese ciclo de desarrollo, aquí íbamos de prototipo, experiencia vertical, que es como que la experiencia en el que el jugador puede entender de qué se trata el juego y tener una experiencia representativa sin tener que pues, armar todo el juego, desarrollar todo el juego. Después te enfocas en la experiencia horizontal, que significa, o sea, tener todo el tipo de actividades, el tipo de mejoras que quieres hacer, que en el caso de Halo era desde la historia hasta la parte de multijugador, y pruebas y después el lanzamiento. Pero también fue en Halo que cuando empezamos a pensar en esta forma de producción, que empezamos a pensar un poquito más en términos de negocios. O sea, nosotros no sabíamos. Generalmente las compañías de juegos se arman 2 o 3 personas con mucha pasión, quieren hacer juegos, y generalmente no saben mucho de cómo correr un negocio. Aquí fue tal vez la primera parte en que empezamos a pensar un poquito más en lo que llamó la diferencia competitiva. O sea, ¿qué era lo que teníamos nosotros que no tenía nadie más? ¿En qué nos teníamos que enfocar como compañía en la franquicia de Halo para ofrecerle a los jugadores algo que no podían encontrar en ninguna otra franquicia? O sea, ya había muchos first person shooters en el mercado, ya Call of Duty ya estaba levantando, entonces tenía muchas opciones. ¿Qué era lo que nosotros teníamos que no tenían los demás? Y tuvimos muchos debates, mucha gente decía, no, es la historia, es el multijugador, son los vehículos, pero al final llegamos a la conclusión que la ventaja que teníamos nosotros era la experiencia de 30 segundos de juego. O sea, lo llamamos los 30 segundos de diversión.
que ese ciclo de combate tenía que generar mucha satisfacción para el jugador. Se tenía que sentir los controles que pudieran responder bien, o sea, que cuando matabas a un enemigo se sintiera pues que hiciste algo importante, que gráficamente esos 30 segundos te estuvieran dando siempre la idea de que algo interesante estaba pasando en el mundo de Halo. Entonces ese fue el enfoque y de ahí todas las decisiones que tomábamos, las tomamos basadas en esos 30 segundos de juego. O sea, no era el multijugador, no era el matchmaking, no era nada de eso, eran 30 segundos de juego. Y siempre que teníamos algún defecto o algo que teníamos que cambiar, lo cambiábamos pensando siempre en este principio. Y esta idea la llevamos hasta Destiny, o sea, siempre enfocándonos en ese ciclo de diversión. Y eso me lo lleva a la lección número 1, o sea, entender la ventaja competitiva. Más que todo para las compañías independientes, las compañías pequeñas es muy fácil querer hacerlo todo bien, pero no entendés qué es lo que tu juego tiene que no tienen los otros juegos. Y el reto que yo les pongo al frente es decir, bueno, si estás haciendo un juego, ¿qué es lo que tiene tu juego que va a hacer que los jugadores lo bajen, lo compren, que vuelvan a jugarlo? Estamos en un mercado increíblemente saturado, hay 50.000 juegos en el mercado móvil, las consolas hay muchísimos juegos también. Entonces, ¿qué es lo que tu juego tiene que no tienen los otros juegos? ¿A qué le vas a invertir tiempo extra? ¿Qué sacrificio estás dispuesto para mejorar ese aspecto de tu juego? Bueno, ya volvemos un poquito a la historia de Bungie, pasamos ahora a hablar un poquito a lo que pasa con Destiny. Bungie está muy contento de haber trabajado en Halo, pero quería hacer algo nuevo, algo más grande, una compañía muy ambiciosa. Y querían también volver a ser independientes, no queríamos tener a nadie que nos controlara. Esto se convierte en una parte muy íntegra de la cultura de la compañía, es como una rebeldía, no queríamos ser parte de que nadie nos dijera qué teníamos que hacer. Entonces empieza un nuevo capítulo, empezamos a hablar un poquito de una idea nueva, empezamos a incubar esta idea nueva y al mismo tiempo nos independizamos de Microsoft con más o menos 150 empleados. Destiny empieza como un juego en el que queríamos pensar en la parte social, o sea, cuando hablamos de ventaja competitiva, ya no eran los 30 segundos de juego, a pesar de que pues, eso ya quedó parte de nuestro pedirí como estudio, ya lo que queríamos hablar era de la parte social. Empezamos a hablar del diseño del juego en cuestión de esa parte, de cómo mantener a los jugadores jugando juntos en distintos escenarios o en distintos mundos. Entonces empieza la idea de crear un juego en primera persona, que era el pedigrí que teníamos nosotros como estudio, lo que ya llevamos haciendo 15 años en ese momento. Y queríamos añadirle dos cosas, o sea, la parte social y la parte de sistemas de inversión, o sea, de sistemas de recompensa, de que vas a jugar y entre más jugues vas a coleccionar cosas más exóticas, distintas, que te cambie la forma de jugar. Desde el principio empezamos a pensar en un proyecto de 10 años, o sea, queríamos hacer una franquicia que iba a durar lo mismo que Halo o más. Queríamos que fuera un mundo cambiante. O sea, que si tenés 10 minutos, podías entrar en Destiny y jugar 10 minutos. Si tenés 4 horas, puedes entrar en Destiny y jugar 4 horas. Y siempre va a haber algo interesante para vos como jugador. Y empezamos también a hablar un poquito, a pensar un poquito en esa idea de que bueno, cómo mantenemos al jugador enganchado, cómo le damos más contenido para que siga volviendo. La compañía, cuando lanzamos Destiny 1, ya teníamos más de 500 empleados. Entonces, al final de Halo Reach eran 150. Para el final de Destiny 1 ya éramos más de 500. Y la historia de Destiny, nos enfocamos mucho en una historia de esperanza, una historia de ciencia ficción, que era la obsesión, la obsesión de muchos de los diseñadores, una historia del sistema solar, o sea, porque tenemos esa obsesión con el espacio. Y es la idea de que viene este viajero al sistema solar y permite que el mundo florezca como civilización, pero viene con un montón de riesgos o enemigos que también quieren controlar al viajero, y empieza un tipo de guerra en la que el jugador como guardián es la única esperanza que queda del planeta Tierra. Cuando empezamos a hablar un poquito del
tema visual o el sentimiento que queríamos con Destiny, empezamos a jugar un poquito con las ilustraciones, y esta es una de las tomas pues, que fue muy icónica para nosotros porque representa esa idea de esperanza, de mirar al horizonte y de ver que todavía puedes sobrevivir y que puedes salvar el mundo. Pero entonces empezamos con unos retos muy interesantes, porque cuando estás produciendo juegos con 10 personas es distinto que cuando estás produciendo con 150, y ya al final, en este momento tenemos más de 800 personas en el estudio trabajando en Destiny y más de 1000 personas total trabajando en la franquicia. Y la cultura siguió creciendo. Y teníamos una cultura muy, como dije anteriormente, muy rebelde. O sea, el moto, el logo era Don't make us kick your ass, era muy independiente. El problema es que es muy difícil tener esa cultura cuando tenés 800 empleados. O sea, ¿qué significa para todo el mundo una frase de estas? No era muy claro. Entonces, cuando llegamos más o menos a 400 empleados, empezamos a pensar en rediseñar la cultura de la compañía. Y empezamos a hablar con todos los empleados y creamos estos grupos de ideas para que nos ayudaran a diseñar la cultura. Y ahí llegamos a los valores que tenemos ahora como compañía. El primero es Teams are stronger than heroes, o sea, el enfoque siempre en el equipo y no permitir pues que la gente sea tóxica o que la gente que no colabore o que haga el ambiente más difícil. O sea, siempre enfocándonos en ese ambiente de colaboración. También empezamos a hablar un poquito más de cómo representábamos al jugador en esos valores de nosotros. Entonces hablamos ahora de esta idea de Player Experience First, o sea, todas las decisiones que teníamos que tomar, siempre enfocándonos que fuera valioso para el jugador y que tuviéramos siempre esa conversación con la comunidad, que es una conversación a veces muy difícil. O sea, si vas a Reddit o si vas... Cuando uno lanza un juego, las críticas a veces son muy difíciles, son muy duras, pero tenés que saber cómo mantener ese diálogo para entender qué es lo que los jugadores quieren, qué los está impactando y cómo puedes mejorar tu juego para todos los jugadores. Strong ideas loosely held. Ese es otro valor que nos ha ayudado mucho pues como a mover las ideas de desarrollo para adelante. Cuando empezás a pensar en hacer un juego, o sea, las ideas son muy subjetivas. O sea, si alguien te dice, no, la pared se ve mejor roja o azul, es difícil saber, bueno, o sea, ¿por qué? Entonces es muy fácil tener opiniones muy fuertes y no querer dar espacio para otras opiniones. Entonces empezamos a diseñar este valor que significa que puedes tener una opinión fuerte, puedes creer 100% en tu idea, pero en el momento que veas una idea mejor, soltar la idea anterior y con esa misma pasión vas a seguir la idea nueva. Closing is an everyday practice. Este es otro valor que es muy único, yo creo que en la industria para nosotros como compañía. Y es la idea de que siempre estamos lanzando, de que siempre estamos tomando decisiones que nos ayudan a lanzar el juego lo más rápido posible. O sea, si tenemos 10 iniciativas para mejorar el juego, nos enfocamos en las mejores 2. No seguimos con las 10 desarrollando y quemando tiempo porque tenemos que lanzar. Y es una cultura que todas las personas del estudio, todos los empleados comparten. Widen your perspective. Esto habla un poquito de diversidad y aceptar distintas opiniones, aceptar distintos puntos de vista y aceptarnos a todos como somos. Todos somos distintos. Y la última es keep it fun. O sea, al final no estamos trabajando en la industria financiera, no estamos trabajando estamos trabajando en la industria de juegos. Y trabajar en la industria de juegos debe ser algo que debe ser divertido. Entonces eso nos lleva a la lección número 2, que es diseñar la cultura de tu compañía. La cultura siempre va a existir, o sea, es tu opción si la manejas o no la manejas, y la cultura va a estar ahí si estás trabajando con 2 personas, 10 personas o 500 personas. Entonces el mejor consejo que les puedo dar es que, o sea, no es algo esotérico, no es algo así, pues que, no, eso es muy difícil pensarlo. No, pensalo, tener en cuenta qué es lo que querés, qué comportamientos querés que tengan tus grupos y diseñar esa cultura para que todo el mundo pueda hablar el mismo lenguaje. Aquí está una foto cuando teníamos ya más o menos creo que 600 empleados.
Bueno, hablando un poquito más de Destiny, Destiny 1 lanzó, después empezamos a sacar esas expansiones. Las expansiones salían más o menos cada 3 a 5 meses. Lo que hacíamos con las expansiones es que tomamos una historia en el universo de Destiny y nos enfocábamos en generar contenido que contara una historia de más o menos 2 o 3 horas, que creara 1 o 2 nuevas actividades, y queríamos seguir haciendo eso. También tenemos un nuevo planeta cada 3 a 6 meses. Empezamos primero con The Dark Below, después hicimos House of Wolves, y ahí empezamos a aprender, y después hicimos Taken King, que fue tal vez uno del lanzamiento de Steam más exitoso en ese tiempo. Hicimos también a House of Iron, y este fue ya más o menos en septiembre, hace como 2 o 3 años. Pero la idea de Destiny siempre era crear actividades distintas. O sea, podías entrar al área multijugador y jugar por 10 minutos y tenías recompensas que valían la pena. Podías hacerle esta idea de patrols, que podías entrar al mundo y simplemente caminar y encontrabas misiones distintas. O podías hacer los raids que nunca se habían hecho antes en juegos de primera persona, y la idea es que coordinas con otras 5 personas, o sea, grupos de 6, tomando un reto que te puede demorar 3, 4 horas. El último raid que lanzamos, se demoraron, el primer grupo que lo terminó se demoró 18 horas. Y muy enfocados en la parte social. Queríamos que por medio del juego se crearan estas conexiones sociales, se crearan amistades, se crearan, como una amistad que podía trascender la parte virtual. O sea, no era el típico juego en Halo que te están insultando o que es supremamente competitivo. Y esta parte, o sea, nos trajo mucha satisfacción porque hemos conocido mucha gente que se conoció por medio del juego y creó relaciones valiosas por medio del juego, gente que se ha casado, o gente que se volvieron mejores amigos, o escuchamos muchas historias. Pero eso también nos llevó a pensar en otra cosa. Si queremos un juego que llegue a tantos mercados, que sea accesible para tanta gente, tenemos que pensar en el desarrollo de una forma distinta. Entonces teníamos 2 metas. Queríamos tener más opiniones de desarrollo, queríamos tener más formas de pensar y que nos retaran con otras perspectivas. Y también queríamos tener mejor representación de nuestros jugadores. O sea, al final estás haciendo un juego que querés que sea global, y si son 5 ingenieros haciendo el juego, pues no vas a tener muchos puntos de vista. O sea, terminas con algo así, que tenés 5 personas que todas piensan de la misma manera, que todos quieren hacer exactamente el mismo juego, y no traes más ideas a la mesa, y tu juego no va a mejorar por eso. Por cierto, hay un montón de investigaciones en este aspecto, que los grupos de trabajo diversos tienen mucho mejor rendimiento que los grupos que no son diversos. Entonces, algo que estamos ya pensando mucho cuando estamos diseñando grupos de liderazgo, cuando estamos diseñando grupos de trabajo, es asegurarnos que haya que haya diversidad en estos equipos. Pero lo otro que hay que pensar también es que, o sea, la mitad de los gamers son mujeres, pero no tenemos mujeres que nos representan en la industria. Entonces empezamos también a pensar cómo mejoramos todo esto. La primera solución que tuvimos fue pues el diseñar los equipos de trabajo pensando en traer, por una parte, traer distintos puntos de vista, pero también personas con distintas carreras. Entonces, antes lo que hacíamos es, teníamos el departamento de ingeniería, el departamento de arte, el departamento de diseño, y todos trabajaban independiente. Empezamos a crear grupos de 5 a 10 personas que tenían una iniciativa que tenían que lanzar ellos, y ese grupo tenía que estar compuesto por empleados multidisciplinarios. O sea, tenías el diseñador, tenías el tester, tenías el ingeniero, y nos ha funcionado muy bien. O sea, es un poquito más demorado el desarrollo, porque llegar a consenso es más difícil, pero las ideas son mucho mejores. Y lo otro que nos enfocamos mucho pues en hacer outreach o recruiting para los grupos que no están bien representados dentro de la compañía. Entonces vamos, por ejemplo, al Grace Hopper, hacemos mucho reclutamiento de mujeres porque queremos que haya mucha más representación de mujeres en la compañía. Entonces, la lección número 3, enfóquense en la diversidad, género, carrera, historia. O sea, todo vale y todo te va a traer. O sea, hay un caso de negocios, te dice que si tienes grupos diversos vas a tener mejores resultados,
vas a tener mejor representación de tus jugadores y tus ideas van a ser mucho mejores. Bueno, de ahí empezamos entonces a hablar un poquito de Destiny 2. Destiny 1 lanza, es exitoso, los reviews no fueron muy buenos, pero los jugadores no dejaban de jugar. Entonces fue un proyecto muy interesante para nosotros porque los jugadores decían, no, que no me gustó, pero llevo 300 horas jugando. Entonces era un poquito difícil como entender qué es lo que el jugador quería. Entonces para Destiny 2 empezamos a pensar un poquito, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el jugador se sienta mejor en el universo de Destiny? Y nos enfocamos mucho en la idea de la historia. Queríamos que hubiese una historia bien única, que fuera emocional, que fuera distinta. El juego lanza, es muy bien recibido, tiene muy buenos reviews, Metacritic, esto, lo otro. Teníamos un enemigo que es súper interesante, se llama Go, que él es un héroe en su propia historia. Entonces, llegamos a desarrollar una historia que yo creo que fue muy bien recibida. Pero ya después de unos mesecitos de que el juego lanzó, o sea, empezamos a recibir feedback que los jugadores decían, no, pues jugué 6 semanas y ya no quiero jugar más. Ya vi la historia y no quiero, o sea, voy a jugar otra cosa, voy a ir a jugar lo que sea, Fortnite o PUBG o cualquier otro juego que estuviera en el mercado. Y nos dimos cuenta que cometimos tal vez un error muy grande, o sea, enfocándonos tanto en la historia, abandonamos un poquito la idea de mantener al jugador enganchado. De ahí cambiamos un poquito ya la mentalidad y empezamos a pensar en Destiny no como un juego, sino como un servicio. Entonces nos empezamos a hablar mucho con la comunidad y decir, bueno, esto es lo que vamos a desarrollar en el próximo año y esto es todo lo que viene. Empezamos a compartir el cronograma de desarrollo, empezamos a crear cambios tecnológicos dentro del juego para que pudiéramos ajustarlo en tiempo real. O sea, si necesitas rebalancear un sniper rifle, no tienes que volver a compilar el juego, volver a mandarlo a certificación o lo que fuera. Podíamos ya cambiarlo directamente desde los servidores. Podíamos cambiar las actividades diarias, las semanales, las mensuales, sin tener que volver a hacer el juego. Y en eso estamos viendo cómo seguimos esa transición de Destiny como juego a Destiny como servicio. Que nos lleva a la lección número 4, que es desarrolla tu juego como un servicio continuo. O sea, tenés que pensar en lo que llaman live ops. Cuando lanzas, ya no puedes decir, bueno, lancé y me voy a dedicar a otra cosa. Si en verdad quieres que tu juego sea exitoso, tenés que seguir invirtiendo en métricas, tenés que seguir invirtiendo en actividades distintas, en otras formas de mantener al jugador enganchado y que el juego siga cambiando. En el último año me dediqué mucho a trabajar, a entender los mercados asiáticos y queríamos que Destiny fuera un juego global. Miramos China, miramos Japón, pero nos enfocamos en Corea. Y aprendimos mucho. O sea, lo más interesante era que es un modelo de negocios completamente distinto y ahorita voy a hablar de eso en un segundito. También miramos a China, un mercado muy interesante. O sea, cuando hablamos de China, lo más interesante para nosotros era decir 250 millones de jugadores. O sea, si así no te vaya bien, con ese volumen de jugadores, o sea, tenés un mercado completamente distinto. Es un mercado muy saturado en ese momento y es muy complicado, pero empezamos a pensar y entender, bueno, ¿qué hace un juego exitoso en China? Decidimos poner la conversación de China pues, en la mesa y estamos todavía investigando, pero el enfoque de nosotros fue entonces Corea. Y lanzamos en Corea hace ya más o menos 5 o 6 semanas. El modelo de negocios en Corea es completamente distinto y es muy cultural. Los coreanos no juegan en la casa. Parte de la cultura de ellos es si estás en la casa, estás estudiando. Si estás utilizando el computador en la casa, estás estudiando. Si quieres jugar videojuegos, salís de tu casa y te vas a un café de videojuegos y ahí es donde jugás. Pagás por la hora, pagás $1 por hora y ese es el modelo de negocios completamente distinto porque entonces tiene la expectativa de cómo están pagando por hora, tienen que tener más beneficios que los jugadores normales. También es un mercado muy interesante en cuestión del tipo de juegos que son exitosos en Corea. O sea, si ves, muchos de los juegos han estado en la lista de los top 10 por muchos años. Juegos como StarCraft, Dungeon Fighter. Entonces, era difícil pensar en cómo desplazar a estos juegos que ya estaban tan establecidos. Al final lo que terminamos haciendo fue
lanzamos el juego en Corea y creamos un espacio específico que solo los jugadores coreanos tienen acceso, al que los jugadores coreanos tienen acceso, y en ese espacio pueden conseguir armamento que solo está disponible en Corea. Entonces así sienten que cada hora que están pagando tienen acceso a algo que los demás no tienen acceso. Aprendimos mucho en Japón, el enfoque más que todo era el story identidad. O sea, si tu juego se enfoca en esa parte de una historia emocional y la identidad de tu personaje, tienden a ser juegos más exitosos. Los modos competitivos no son exitosos en Japón. O sea, el japonés es muy... no le gusta mucho el conflicto. Y un juego multijugador es un juego de conflicto, entonces no son muy bien recibidos. El coreano es completamente, está en el otro espectro, 100% competitivos, se consideran los mejores gamers del mundo y pues han ganado muchísimas competencias. Y de China aprendimos que el mercado está muy saturado y que el chino siempre espera que todos los juegos sean gratis. O sea, lanzar un juego que no es free to play en China es increíblemente difícil. Overwatch lo pudo hacer y aún así, o sea, la barrera ha sido difícil para ellos mantener un mercado representativo. Entonces, la lección número 5, o sea, hay que pensar globalmente. O sea, en este tiempo ya tenemos acceso a tantos recursos y puedes lanzar por medio de Steam o por medio de todas estas plataformas y puedes llegar a muchos jugadores. O sea, aprender un poquito de estas culturas, aprender un poquito de otros tipos de jugadores y integrar esos pensamientos en el juego. Se puede empezar muy fácilmente pues, ofreciendo las traducciones, pero de ahí puedes hacer culturalización, empezar a pensar, bueno, ¿quieres diseñar un personaje asiático? ¿Quieres diseñar un personaje ruso? Nosotros empezamos a hacer eso ahora mucho en Destiny, tenemos personajes, o sea, de de regiones distintas, con sus acentos, con su historia regional, entonces pensar mucho en ese sentido. El último consejo que les doy es, generar ideas es muy fácil, o sea, pensar en juegos es muy sencillo. Yo muchas veces que voy a conferencias, hablo con dependientes y me dicen, no, yo tengo una idea, te la tengo que compartir, es una idea muy buena. Y yo le digo, bueno, ¿cuál es la idea? Y me dicen, no, tengo un juego, el juego es como Zelda, pero también tiene las mecánicas de GTA y se juega como Call of Duty. Yo le digo, no, eso no lo va a avanzar nadie, o sea, eso es bacano, muy bueno pensar así, pero lo difícil es la ejecución. Y siempre hay que pensar, bueno, ¿cómo llevo esta idea a la realidad? Y crear restricciones es la mejor forma de llegar allá. Siempre hay que trabajar con límites. O sea, el repaso ahora de las lecciones que hablamos, entender la ventaja competitiva, qué es lo que tu juego hace que los otros juegos no hacen. Diseña la cultura de tu compañía, de tu grupo de trabajo. O sea, eso va a mejorar cómo trabajan, va a hacer que las posibilidades de que el juego lance sean más altas. Enfocarse en la diversidad te va a generar mejores ideas. Desarrollar un juego como servicio va a mantener el jugador enganchado, y pensar globalmente te va a dar acceso a jugadores que antes no tenías acceso. Y con eso, pues, ¿alguna preguntita? Gracias. Bueno, muy bacano todo, muy bacana la historia, que nota pues, que nos hayas podido contar toda esta experiencia con Bungie, muy interesante. Pero quería preguntarte, yo siento que en la historia faltó un pedacito y es, ¿tú cómo desde Colombia saltaste a estoy en Bungie? La historia mía fue muy curiosa. Mira, cuando yo me fui para Miami con la idea de que quería, en verdad, jugar baloncesto, o sea, y bueno, empecé el primer día que entrené, me di cuenta que yo no iba a jugar baloncesto, que iba más bien a hacer juegos, y empecé a aprender lo máximo que pudiera de juegos. O sea, compré los libros en ese tiempo eran malísimos porque los libros los escribían gente que nunca había lanzado un juego. Entonces, aquí es como se hace un juego, y uno dice, bueno, ¿y este man qué ha hecho? Y dice, no, pues nunca ha lanzado nada, pero estos son todos los consejos. En ese tiempo también no había motores que pudieras comprar, o sea, cada uno tenía su propio motor, y hablar del desarrollo del juego era o sea, era como tabú. Pero entonces lo que yo hice, me enfoqué en hacer todos mis proyectos de ingeniería de sistemas, todos eran juegos. O sea, yo era el único que me estaba enfocando en esa área. Microsoft
Estaba haciendo un recruiting event para conseguir personal y pues vieron los proyectos, me dijeron, no, venga, trabaje en Microsoft, pero no en juegos, trabaje en esta otra área. Yo dije, bueno, sí, entonces me contrató Microsoft, me fui para allá y como a las 2 semanas les dije, no, pero es que yo quiero trabajar en juegos. Y me dijeron, no, tiene que seguir trabajando en esto y entrar a la industria de juegos es súper difícil porque tenés el problema de la gallina del huevo. O sea, te dicen, no, ¿quieres entrar a la industria? Listo. Mostrarnos cuál es tu experiencia. Dice, no, pero no tengo experiencia, no te podemos contratar. Yo, pues, por eso quiero que me contraten, para tener la experiencia. Me terminó ayudando un muchacho colombiano que trabajaba en Microsoft Game Studios y me dijo, ¿sabes qué? A vos nadie te va a contratar en juegos hasta que no tengas un proyecto. Te voy a prestar un dev kit, te voy a dar un proyecto que hagas por fuera, o sea, que lo hagas en las noches, y eso primero pues le terminó ayudando al grupo de él y me dio esa ventaja en mi hoja de vida para poder decir, no, yo ya tengo experiencia trabajando en desarrollo de juegos. De ahí, entonces me transfiero a Bungie internamente y estoy en Bungie más o menos 7 años. No, después me fui para Miami o para Orlando 1 año y después me volví otra vez para Bungie otros 7 años. Hola, yo tengo una pregunta y es más como para pedir tu opinión. Destiny, soy un gran fan de Destiny. Destiny es un juego que se enfoca más en el multijugador, que, como dices, se renueva constantemente y hay nuevas cosas. Pero ¿qué piensas, digamos, de juegos tan exitosos como el último God of War, un juego que se centra únicamente en su historia y que ahorita actualmente en la industria del videojuego optan más por el modo multijugador, como lo que es el Call of Duty 4? Pero entonces, ¿qué piensas de esta jugada de Sony Santa Mónica? ¿Qué piensas de un juego como esos? Yo creo que siempre va a existir un mercado para los juegos basados en historia. ¿No entiendes? O sea, un juego como Zelda, un juego como God of War, siempre vas a tener un grupo de jugadores que eso es lo que ellos quieren. Yo creo que el reto se convierte en que la producción de juegos sigue siendo más costosa todos los años. Entonces, para poder justificar ese costo, hacer un lanzamiento una sola vez y vender 4 millones de unidades ya no se va a justificar. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver ese tipo de juegos desapareciendo más o optimizando más el desarrollo, o sea, cortando más, cutting corners, ¿me entiendes? Como bregando a coger atajos para poder hacer el juego más barato. Buenas tardes. Mi pregunta es, siguiendo un poco la tónica que él hizo, y es sobre, ¿es muy difícil hacer un juego que sea como servicio, pero que tenga una buena historia? O sea, que deje satisfecho a las dos partes. Eso fue lo que intentamos hacer con Destiny 2 y sí, o sea, es muy difícil. El desarrollo de historia es súper costoso. O sea, porque tenés que hacer la parte cinemática, tenés que asegurarte que tengas una historia que va a ser emocional, porque si haces una mala historia, o sea, terminas alejando al jugador. Entonces, sí es muy difícil. Yo creo que como los presupuestos de los juegos siguen subiendo, yo creo que eso es un espacio que vamos a ver menos. O sea, Destiny ya se está enfocando más que todo en la parte de lo que llamamos el endgame, las actividades después de 6 semanas de juego, las actividades que vas a tener cada semana, un mundo que siempre está cambiando, y nos vamos a enfocar mucho menos ya en la historia por esas mismas razones. Hola, una pregunta. Tengo entendido que todos los DLC de Destiny son de pago, ¿cierto? Además de que el juego de por sí ya es de pago. Tácticas como la que utiliza Team Cherry con su juego de Hollow Knight, que es un juego basado 100% en su historia, y la forma en la que lo han mantenido vivo ya durante 3 años, si no estoy mal, es mediante DLCs gratuitos. ¿Qué tan viable ves esa práctica? Para nosotros no es muy viable y también estamos empezando a explorar no tener lo que llamamos, o sea, DLC pago, sino pases, un pase anual. Entonces estamos explorando más esa parte, porque el DLC pago tampoco funciona muy bien, porque en el momento que perdés el jugador, reengancharlo 6 meses después con una historia nueva es súper difícil. Entonces estamos pensando más en la idea de, no, compras un Season Pass, el Forsaken que lanzamos ahorita hace varias semanas, venía con un pase que compras por 1 año y te da todo el contenido extra por el año. El modelo de DLC no es muy viable para juegos AAA porque es muy costoso. Buenas tardes. Mira, yo empecé a jugar Destiny desde año 1, desde que salió literalmente. Y pues con las 2 expansiones que primero salieron, yo compré la Season Pass. Y
Quería preguntar por qué Bungie tomó la decisión de deshabilitar todas las recompensas que se ganaron en año 1 para año 2, porque yo ya tenía bastantes recompensas. Yo las tengo escondidas para que... Recuerdo que la primera vez que intenté pasar la cámara de cristal duré 7 horas Sí. con 2 amigos mexicanos y otros 3 colombianos. Y pues quería preguntar por qué se tomó esa decisión de deshabilitar tanto pues todo el tiempo que se invirtió en año 1 para el año 2 y por qué The Rise of Iron, que fue el último DLC de Destiny 1, por qué solo salió para la última generación. Muy buenas preguntas. O sea, te contesto la última pregunta primero, que por qué salió solamente Rise of Iron para la nueva generación de consolas. Es porque ya no teníamos casi jugadores en la generación anterior. Entonces no valía la pena el costo de desarrollo extra para una fracción de jugadores. Ya casi todos los jugadores habían hecho la transición a la nueva plataforma. Y en cuestión de las recompensas, o sea, muchos de esos son retos de producción, retos de volumen. O sea, cuando tenés 50.000 recompensas y quieres moverlas al segundo año con 50.000 más, se convierten en un reto grandísimo. Entonces empezamos a decir, no, ¿cuáles son las recompensas que valen la pena, que tienen más valor para los jugadores? Y esas fueron las que pensamos que llevamos. Obviamente, pues, hay jugadores que no quedaron muy satisfechos con la decisión, pero intentamos mantener el balance entre costo y satisfacción del jugador. Buenas tardes. Sí. Yo quería preguntar cómo se ve, por ejemplo, Bungie compitiendo en el espacio con juegos que están empezando a aplicar este modelo. Se me ocurre así al tope de mi cabeza Guild Wars 2 de ArenaNet, Anthem, que viene a salir pronto. ¿Cuál es el factor diferenciador que Bungie nos ofrece con Destiny comparado con estos servicios que son muy similares o están intentando abarcar ese mismo mercado? Sí, yo creo que la diferencia es la parte social. O sea, el hecho de que puedes jugar con una persona o con 6 personas y que la experiencia cada vez es distinta, es para nosotros el diferenciador. O sea, cuando ves muchos de los otros juegos que están haciendo juegos como servicios, se enfocan en un solo tipo de juego, como Fortnite o Warframe. O sea, dicen, tenemos partidas multijugador y ya, y añaden más contenido encima de eso. Nosotros enfocamos más en la parte social y experiencias sociales. Añadimos más contenido, pero siempre con ese enfoque. Otra preguntita, un comentario en cuanto a los desafíos técnicos. Sí. Entendiendo que Bungie es una compañía con mucha trayectoria, que estuvieron en la franquicia de Halo, ahora que hicieron la transición a Games as a Service, ¿sienten que los desafíos técnicos han disminuido, por lo que pueden reusar mucho código y eso, o se han incrementado, o cómo ha sido ese proceso? Yo no creo que se disminuyan, cambian. O sea, los retos cambian. O sea, te doy un ejemplo. El tipo de reto que teníamos con Destiny 1 técnico era mucho de, bueno, hacemos un cambio, tenemos que recompilar el código, volverlo a lanzar. Ya no tenemos ese tipo de reto, tenemos el tipo de reto que, bueno, ya Destiny es una franquicia global y los jugadores en Italia no pueden jugar porque la conexión se cayó. En Italia, por cualquier razón, tenés que ir a investigar, saber, es algo que es proveedor, son los servidores de nosotros, qué es lo que pasa. Entonces, yo creo que no se vuelve más fácil o más difícil, solamente que cambia, el reto cambia completamente. Creo que tenemos tiempo para una preguntita más. La industria de los videojuegos está avanzando con las nuevas tecnologías y pues la realidad virtual, la realidad mixta está marcando mucho última tendencia. Bungie, ¿cómo se proyecta hacia ese futuro? ¿Cómo está viendo Bungie la industria de los videojuegos y cómo planea enfocarse en un futuro? Nosotros mantenemos muy pendiente ahora pues de todo lo que está pasando con la parte de realidad virtual, pero también hemos visto que es un mercado supremamente difícil. No tenés muchos usuarios, es muy difícil desarrollar, todo tiene que ser subsidiado porque no vas a vender volumen, o sea, no vas a vender 1 millón de unidades de un juego de VR nunca. Entonces, con el tipo de costo de producción que nosotros tenemos, esa no es un área muy viable en este momento. Lo que nos queremos enfocar es, yo creo que el sueño de nosotros es una experiencia que puedas tener en cualquier tipo de device, o sea, en cualquier tipo de dispositivo. O sea, si pudieras jugar Destiny en tu iPad y llegas a tu casa, lo jugás en la consola y después lo jugás en el teléfono, ese sería, yo creo que el sueño que nosotros quisiéramos poder realizar. Es súper difícil, pero nos enfocaríamos más en esa parte y menos en realidad virtual o en otras tecnologías emergentes. ¿Ya? Bueno, muchas gracias.